mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho. Un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Aquí encontrarás información, investigación, aquí hay tecnología. Aquí no hay queja, aquí no hay cuento, aquí no hay chisme del sector agrícola, aquí no hay queja del ministro, ni nada por el estilo. Aquí venimos a aprender de agricultura, que es lo que usted siempre anda buscando. Usted y yo siempre andamos buscando. Esta vez con una entrevista especial. Normalmente no repito entrevistados, pero vale la pena. Este y el siguiente programa vamos a repetir entrevistados porque los temas han sido muy buenos y ha habido mucho feedback de estas entrevistas. Entonces, tenemos un invitado que ya estuvo en un par de semanas atrás con nosotros y vamos a aprender mucho de nutrición, mucho de manejo de suelos con él. Ya les voy a decir quién es. Les recuerdo que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume y entera como si estuviéramos en vivo. Ya saben, puedo ubicarme al teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, e incluso en YouTube estamos como Programa Agrícola Mi Rancho. Síganme en las redes sociales y si usted no se levanta temprano el sábado a las 6 de la mañana a escucharme, pues búsqueme en las redes sociales a cualquier hora y usted puede encontrar el programa ya. Recuerda esta importante mención de Biotector, que no trates en una cabaña no por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimenso, Vivanza, Hilaro, fertilizante y algo más. Plastigagro, Caso El Bananero, Insumos Moraguía Banchala. Haga su pedido a tiempo. Recuerde también que si usted quiere poner su finca, su hacienda en en manos de la mejor tecnología, en manos de la primera fábrica de software agrícola, no solamente del país, sino de Latinoamérica, recuerde buscar a Agrosoft. Agrosoft, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia, te invita a ti, amigo bananero, camaronero, cacautero, camaronero también, a todos ustedes, y que apuntas a una verdadera transformación digital de tu finca, de tu hacienda, a sistematizar tu negocio, identificando problemas de producción, deficiencias, mermas, etcétera, en tiempo real. Esto te permitirá no solo identificar los problemas, sino solucionarlos y tomar decisiones al momento, como se dice, en tiempo real. Tu finca y todos sus datos de producción en tu teléfono o computador. Contáctanos al teléfono 098-721-2421, 098-721-2421 o al correo comercial@agrosoft.com.es, comercial@agrosoft.com.es. Tuve la oportunidad en estos días de
perdón, de estar en las oficinas de AgroSoc y tienen un showroom dedicado al sector bananero y están sacando uno para el sector camaronero también, tengo entendido, pero el del sector bananero es increíble, la simulación de una planta empacadora en una oficina aquí en Guayaquil, en Puerto Santana está exactamente, y simulan como el paso de los racimos, como el paso de los racimos va marcando automáticamente los pesos y le va llegando usted automáticamente al celular. Es tan increíble la tecnología que el primer convoy de racimos va llegando a las 6:30 y en ese momento le llega a usted la información a su celular que va llegando el primer convoy de racimos, cuando usted normalmente antes, si no estaba en la finca, tenía que llamar al administrador y decirle, oye, ¿a qué hora llegó el primer convoy de racimos? No, ahora la tecnología se lo dice cuántas cintas, de qué colores, calibraciones, el diámetro de los dedos, el peso por racimo, el número de racimos por lote, bueno, la conversión, el ratio, prácticamente todo. Además, el peso de caja. Usted tenía idea de que en cada pesaje que usted realiza para enviar pues, su fruta al exterior, se le va un promedio de media libra, casi media libra de más en cada caja porque las balanzas se descalibran y una serie de cosas. Se va un promedio de media libra. Multiplique eso por 1.000 cajas que usted hace en un día y multiplique eso por, en una semana hace 3 cortes de 1.000 cajas, digamos así, en una finca promedio. 3.000 cajas, media libra por caja, que es lo que usted pierde. Solo con ese valor usted ya está pagando el sistema. Así que échale cabeza, tire números y verá que no le estoy mintiendo y que usted lo puede hacer así. Recuerden también comprar vino mi rancho personalizado y pues y seguirnos también en todas las redes sociales. Ya les he mencionado hace un momento. Un saludo también a Carlitos Quintana en Controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias a Vino Mi Rancho Reyes Castro Dorón, lo mejor en tecnología. Y la próxima semana tenemos otra entrevista sobre el tema Sigatoca y ustedes van a ver que perdón, la importancia, la importancia de aplicar insumos agrícolas con drones es lo mejor que hay, la más efectiva, y lo dice el ingeniero Luis Olaya, que tiene mucha experiencia recorriendo Latinoamérica sobre este tema. Chemiel con su producto estrella BC1000, y recuerde, por aquí tengo la mención de Chemiel Ecuador, déjeme buscarla porque es importante, el BC1000 Plus está entrando aquí al país y ha sido probado en países como Perú, Colombia, y ha sido utilizado para control de cigatoca en plantaciones de banano orgánico y convencional, con muy buenos resultados. Así que por aquí tengo la mención, ya lo van a, ya, aquí está. Está. Por aquí la tengo. BC1000 Plus, control eficaz para cigatoca negra con cero cargas químicas, certificado orgánico para cultivos orgánicos y convencionales. Ya está en el país, importado y distribuido por Chemia Ecuador. Mayor información al 099 090 2616 099 090 2616 con Julio César Silva. Recuerde buscarlo a él y adquiera su BC1000 Plus. Un saludo también a nuestro oficiante Biotecnol con su producto estrella Cochiviol, que pues, ya tenemos como 5 o 6 años aquí trabajando con Cochiviol y se vende como pan caliente. Agroproduzca lo mejor en maquinaria agrícola, implementos agrícolas, lo mejor en servicio técnico, en repuestos originales con garantía. Y un saludo también al ingeniero Carlos Ulloa. Esta semana están cumpliendo 28 años en el mercado ecuatoriano, 28 años trabajando duro, tecnificando la agricultura y pues por todo el país está Agroproducta. Tengo entendido que está por abrir también una sucursal en Lojas, mal no recuerdo, pero están en todo el país. Lo encuentran en Daule, Guayaquil, Babahoyo, Santo Domingo, Quito, Riobamba. Sucursales también en Joya de los Hachas y en Lazo y próximamente en Lojas. Un saludo a toda la familia Ulloa que tienen 28 años ya en el mercado. Un saludo para ustedes. Agrosoft, también lo que mencioné, la primera fábrica de software agrícolas, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Y también a Abgus, el gusano cogollero cae porque cae con Baray. Próximamente también una entrevista con el ingeniero Hugo Guevara para que nos cuente un poco del modo de acción de este producto. Un saludo también, bueno, ¿y qué hay para esta semana, amigos? Esta semana tenemos, repetimos invitado, está con nosotros el ingeniero Carlos Briones, un especialista
en suelos y nutrición vegetal, y vamos a hablar del bloqueo de los nutrientes en el suelo, pero además de eso, vamos a hablar en sí de la península de Santa Elena, qué tipo de suelos hay, problemas de agua, qué nutrientes hay bloqueados allá, hay problemas de salinidad o no, hay problemas de sodio o no. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos allá y cómo lo tenemos que combatir? ¿Y qué cultivos son los específicos o los especiales para poner allí? No siempre es una interesante entrevista. Y por cierto, participen, envíen sus análisis de suelo a mi teléfono 099-339-4346 y vamos a hacer un sorteo en los próximos días, donde si usted gana y su análisis de suelo es escogido, lo vamos a revisar con el ingeniero Carlos Briones en un programa posterior, lo va a interpretar, le va a hacer recomendaciones para su cultivo y su suelo, pero además de eso, usted que envía el análisis de suelo va a participar de este programa, va a estar como panelista invitado y usted le va a poder hacer todas las preguntas que usted quiera al ingeniero, perdón, Carlos Briones, y le va a preguntar todo lo que usted quiera, de temas de pH, de suelo, de bloqueo de nutrientes, del cultivo más adecuado, lo que usted quiera. Usted que está enviando, ya tengo empecé esta semana, unos 3 o 4 tengo ya por ahí, pero por lo menos lleguemos a unos 20 y ahí hacemos el sorteo y usted va a estar invitado aquí en nuestro programa. Carlito, nos vamos con la entrevista de esta semana. Por cortesía de BSMIN de Chemí en Ecuador tenemos la entrevista de esta semana y como les había mencionado anteriormente, pues la verdad que hace 2 semanas tuvimos la entrevista con el ingeniero Carlos Briones y pues causó mucho revuelo, hubieron muchos mensajes, mucha retroalimentación, muchas felicitaciones, no para mí, para el programa, por el invitado que tuve y yo le había dicho a Carlos, vamos a tener que hacer otra entrevista porque se quedaban muchos temas pendientes, pero además de eso, la gente disfrutó mucho, aprendió mucho, me escribieron de Vince, de Babahoyo, de Guayaquil, de Quito, muchísima gente, el ingeniero Amador Swing, dueño de La Colina, de la empresa La Colina, me escribió felicitándome que yo creía que ni siquiera escuchaba mi programa, Giovanni Vázquez de Babahoyo, bueno, y mucha gente más felicitando por el programa. La verdad que, Carlos, yo te dije a ti, te lo he dicho y te lo he repetido algunas veces, tú eres una de esas joyas de la agricultura que está por ahí oculta y que muy poca gente conoce, perdón, y que valga la oportunidad de este programa para que te conozcan aún más, pero más de que te conozcan, aprendamos contigo. Carlos, buenos días y bienvenido al programa nuevamente. Muy buenos días, Jorge. Aquí estamos. Vamos a ver si terminamos esos análisis de suelos. Perfecto. Sí. Bueno, nos quedamos, la verdad que en ese día se quedaron muchos temas pendientes. Yo saqué otros más ahí y definitivamente aquí vamos a aprender contigo. Mira, yo estaba, después de ese análisis e interpretación que tú hacías de ese análisis de suelo, se lo desmenuzó poco a poco y salían muchos temas. Entre esos era, ¿cuáles son los errores más comunes, Carlos, tú con tu experiencia, que cometen o cometemos los ingenieros agrónomos al momento de interpretar un análisis de suelo? Listo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tomamos un análisis de suelo, aunque parezca mentira, pero así es ver si los datos que están allí son confiables. No porque el laboratorio sea malo, ojo con eso. Bueno, a veces suele pasar también laboratorios que se suelen equivocar, pero siempre el técnico, el agropecuario tiene, el agrónomo, el ingeniero agrícola, lo que sea, tiene que verificar si los análisis están bien hechos. Un ejemplo, es algo que también me estuvieron preguntando algunas personas. Por ejemplo, el pH. Lo primero que yo veo siempre en un análisis es el pH. Eso es lo primerito, porque el pH es lo que me va a decir realmente si el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el boro, el azufre está muy alto, la misma saturación. Saber de dónde viene la muestra. Eso es otra también. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué va a pasar si tenemos un pH, por ejemplo, de 5.5? ¿Ok? Y si ese pH de 5.5 tengo una saturación de bases de más del 90%. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta es que ese análisis no está bien. O ver si es que ese pH con qué solución extractante fue determinado. Porque hay dos metodologías, dos formas
básicas, primordiales de cómo determinar pH. pH en agua y pH en solución de KCl. Hay personas que a veces se quejan y dicen, no, que ciertos laboratorios no entregan en solución de KCl. No la entregan. Y no es que está mal. El laboratorio tiene que exponer el método que lo está haciendo. Si lo está haciendo en agua, en relación 1,2.5, ¿qué quiere decir 1,2.5? Una parte del suelo, 2.5 de agua. Entonces, ese análisis versus uno que se hace en una solución de cloruro de potasio, de KCl. ¿Cuál es la mejor? Hay que saber que la solución de cloruro de potasio sirve mejor o trabaja mejor en suelos ácidos y que la solución que se determina pH en agua sirve mejor para suelos de pH neutros a ligeramente alcalinos o que no tengan demasiado buffer. ¿Qué quiere decir el buffer? Esa resistencia que prestan los suelos arcillosos. Un suelo arcilloso nunca va a ceder tan fácilmente un catión, pero un suelo de textura media, textura arenosa o franco-arenosa, va a ceder rápido todos sus aniones. Entonces, cuando se mezclan con el agua, el agua va a poder extraer fácilmente esos hidrogenoides, pero hay suelos que no lo permiten y hay pHs que no lo hacen, que no lo determinan. Entonces, es muy común encontrar suelos que tienen pH 5 en solución de KCl y en agua 6.9, prácticamente neutro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mandan ustedes un suelo de la zona de la provincia de Los Ríos que por lo general son ácidos o de la Amazonía. Y en ese momento sale el laboratorio diciéndoles pH en agua 6.8. Si es bananera, ¿qué va a decir el técnico? No vamos a calar. Y entonces ahí viene lo que estábamos hablando desde el principio. ¿Podemos dejar pasar ese análisis así? ¿Vamos a emitir el diagnóstico de no calar? Si es que hay que subir el pH, el técnico va a decir, pero si aquí está clarito en el análisis, dice 6.8, no es necesario, es prácticamente neutro. Entonces, por eso es lo que yo les decía, el técnico debe de comprobar si ese pH es el adecuado. ¿Cómo yo puedo comprobar si ese pH está bien? Si el laboratorio no me envió el otro método. Es con la saturación de bases. Si la saturación de bases está por debajo del 60, del 50%, entonces ese suelo sí es ácido. Pero si ese pH, esa saturación de bases está por encima del 80%, 90%, entonces ese suelo no es realmente ácido. Si es verdad que tiene ese 6.8, ese 6.7 de pH. Entonces esas son las pruebas que tenemos que hacerle a cada uno de estos parámetros de un análisis para comprobar si es que están bien. Y hay muchos ejemplos más. Ya, pero tú dices, ¿cómo comprobarlo? Decías que, la verdad que no te entendí muy bien, pero decía que si son suelos ácidos, funcionan mejor si tú haces este trabajo con el KCl, ¿verdad? Sí. Ya, pero ¿y cómo sabe un analista de suelos, un laboratorio, qué tipo de suelo es, si es ácido básico, para saber con qué método trabaja? Por eso es que hay laboratorios que hacen los dos métodos. Por eso muchos de ustedes van a ver que mandan a hacer a un laboratorio y el método y el laboratorio les da dos pH. Dice pH en agua y pH en KCl. Entonces, por eso es que los laboratorios han ideado hacerlo bajo esta forma. ¿Ya? Ahora, por eso que yo decía, y los laboratorios que no lo hacen y que lo dan solamente en agua, ¿está mal? No, no está mal, sino que el peso va a repercutir más sobre el técnico que vaya a interpretar ese análisis. En tu experiencia, ¿qué laboratorios de aquí del país hacen los dos análisis? Casi no recuerdo qué laboratorio hace aquí porque los análisis que me han pasado han sido de otros países. Y justamente hace tiempo me preguntaban bastante sobre eso, que por qué aquí no se lo está haciendo así. Pero me dijeron que creo que sí hay como una o dos empresas que sí lo hacen. ¿No te has preguntado de pronto si en algún momento te pones un laboratorio de análisis de suelos y das el servicio de interpretación? Tú te haces millonario, Juan. Te haces millonario. No, aunque parezca mentira,
un laboratorio es cosa seria. Primero, la infraestructura. Segundo, las normativas, los permisos que tienes que sacar, lo carísimo que es un laboratorio. Realmente muchas personas han pensado que tener un laboratorio es muy sencillo. Incluso tienes que variar la metodología. Ejemplo, te sale más barato hacer a vos conductividad eléctrica en relación 1 a 1, que lo haces inmediatamente, que hacerlo en pasta. En pasta tienes que esperar 24 horas esa muestra para poderla extraer con una bomba al vacío o con una centrífuga. Entonces tienes que comprar una bomba al vacío, una centrífuga, pero las personas que lo hacen en relación 1 a 1 o 1 a 2.5 lo hacen inmediatamente. Tú hablas hace un momento de la importancia del pH y de la importancia con qué método se obtiene estos datos, ¿no? Yo leía un poco también, bueno, yo la verdad que en tema de análisis de suelo soy cero, más bien estoy aprendiendo contigo. Uno lo que ha aprendido en la universidad y todo, lastimosamente el tiempo pasa y uno ya se olvida, pero técnicos que conozcan muy bien o que sepan interpretar los análisis de suelo son muy pocos aquí en el país. Recuerdo que lo hacía Arteagro Cosmocel, lo hacía, sacaba un análisis de suelo y lo mandaba, incluso no confiaba ni siquiera en los laboratorios de aquí del país, lo mandaban a, si mal no recuerdo, laboratorios de Estados Unidos, LH, me parece, algo así que era, HL, una cosa así era, y mandaban allá los análisis de suelo, y eso lo interpretaba el dueño de la empresa, Roberto Arteaga, que para mí es una de las personas que más sabe de nutrición. Me gustaría hacer un programa con él y contigo, pero no le gustan las cámaras, no le gustan los micrófonos, no le gusta nada. Pero él sí te daba un plan nutricional muy bueno, y cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, la verdad que se hizo un muy buen trabajo aquí en la zona costa, y lastimosamente ya no están casi por aquí, pero ha sido un muy buen trabajo. Yo leí un poco hoy de la disposición de nutrientes en un rango de 6 a 8, que es normalmente lo que encontramos de suelos aquí. Tú hablabas de 5.5, pero yo cogí de 6 a 8. Y decía, hay baja disponibilidad de fósforo, por ejemplo, en un suelo que esté en ese rango. Baja disponibilidad de fósforo, hay baja disponibilidad de hierro, de manganeso, de boro, zinc, cobre, entre otros. Y por ejemplo, yo viendo estos nutrientes, bueno, al fósforo todo el mundo le para bola porque ya sabemos que no sirve para raíces, no sirve para floración, pero si hablamos de nutrientes como un hierro, muy poco utilizado, capaz nada, casi nada, pero un manganeso que yo recuerdo que lo recomendaban para zonas como la nuestra, que tiene problemas en invierno de nubosidad, de poca presencia de sol, o en verano era. Y como es recomendable el manganeso para temas de fotosíntesis, un tema como un nutriente como boro que se recomendaba para amarre de flor, para cuajado de flor, bueno, y zinc y cobre. ¿Qué me puedes decir tú de estos nutrientes? Y si estoy en lo cierto de que son poco disponibles en este rango de 6 a 8. Bueno, sí, es verdad. Existen muchos nutrientes que están poco disponibles. Para eso nosotros siempre nos guiamos con algo que lo pueden encontrar en las redes sociales, el diagrama de Throw. El diagrama de Throw no es otra cosa que me muestra todos los nutrientes, cómo están disponibles en función de qué, en función del pH. Por ejemplo, ¿cuáles son los pH ideales? Los rangos ideales. Un rango ideal es a partir de 6.4 hasta 7.4, 7.2. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el nitrógeno cuando comienza a bajar el pH por debajo de 6? El nitrógeno comienza a hacerse prácticamente indisponible. Asimismo, cuando ya sobrepasa valores de 8, el nitrógeno tampoco funciona. El fósforo cuando también comienzan a haber pH menores, muy similar al nitrógeno, menores a 6, ya comienza a decrecer. Cuando aumenta el pH, el fósforo comienza a decrecer a partir de 7.5. Cuando llega a 8.5, comienza otra vez levemente a crecer, pero ya son cantidades inestables. El hierro, por ejemplo, todos los metálicos, hierro, manganeso, boro, comienzan a decrecer. Bueno, el hierro comienza a hacerse más hábil
Es todo lo contrario, el hierro es el que más hábil se hace. Mientras más ácido sea el suelo, ese prácticamente se hace muy soluble. Y el hierro más soluble es el que todo el mundo conoce como F2, ¿ya? El ferroso. El férrico más bien comienza a tener, cuando el pH comienza a subir, un poco a subir, a estabilizarse, pH de 6.5, 5, ahí comienza a ver ese color férrico típico. Por eso es que mucha gente a veces no se explica por qué el agua dicen aguas ferrosas. El agua ferrosa, los pozos de aguas ferrosas, es justamente por eso, por esas variaciones que tienen los pHs, un hierro que sufrió una fuente muy reducida en F2, luego a F3, y cuando ya está en F3, prácticamente son inestables y ahora sí se los puede lavar fácilmente, ¿ya? Entonces, por eso es que el hierro, cuando ya está en pHs muy ácidos, se hace alianza con un gran amigo que él tiene, que es el manganeso. El manganeso también es un problema que es un aliado número 1 con el hierro. Se forman unas concreciones llamadas concreciones ferromagnesianas y que muchos cultivos al topar con sus raíces, esas nodulaciones prácticamente se queman. El boro pasa lo mismo. Por debajo de 5, el boro ya no existe. Asimismo, cuando ya comienza a tener valores de 7.5 hasta 8.7 por ahí, tampoco existe el boro. Cobre y zinc, sucede lo mismo. Por debajo de 5 ya no existe ya no tenemos grandes cantidades de cobre y zinc. Y aparte de eso, que cobre y zinc, siendo como tipo casi hermanos gemelos, pelean muchos entre ellos, son muy antagonistas. Si vemos al uno disponible, el otro está que no está en su forma soluble. Entonces, por eso es que esto del pH, para mí, es lo más importante que uno puede ver inmediatamente. Mucha gente a veces a mí me preguntaba, ¿qué es lo primerito que usted ve en un análisis? Bueno, es el pH. Porque yo ya viendo el pH ya sé lo que está pasando en todo el universo de los nutrientes. El pH es el que me dice realmente cómo está gran parte de la salud del suelo. Carlos, y en esta entrevista que pasamos, me llamó mucha gente de la península, que hoy en día sabemos que mucha gente está llevando la agricultura para allá, sobre todo se están dedicando a la agricultura orgánica, y hay una serie de cultivos. No nos vamos a adelantar en eso porque voy a hablar un poco de los cultivos que hay en la península y cuáles son los más idóneos por tipo de suelo, por agua y todo eso. Pero te quería preguntar algo. La península tiene esos suelos salobres, ¿verdad? Tiene problemas también de agua. ¿Cómo se debe manejar ese tipo de suelos en la península? Bueno, hace mucho tiempo, justamente fue que nos iniciamos en la península de Santa Elena y hicimos un barrido casi en todos los suelos de la península por mucho tiempo. Asimismo, monitoreamos el agua por mucho tiempo. Estuvimos allá con gente de otros lares, especialistas en salinidad, como el Volcanic Center de Israel, y nos dimos cuenta que realmente en sí, su gran mayoría no es la salinidad. Sí existen problemas de salinidad, pero no es su gran mayoría. El problema que existe en la península de Santa Elena es por un incremento de calcio y magnesio, los alcalinos térreos, al punto que incluso ya calcio se hace el que más gobierna y reina en esa zona, ¿ya? Entonces, ese problema de calcio o magnesio muy elevado trae consigo asimismo un desequilibrio nutricional. Entonces, si yo pondría en primer lugar los problemas que hay en suelos en la península de Santa Elena, diría, primero hay desbalance nutricional y antagonismo por calcio y magnesio con el resto de los nutrientes. Por eso es típico en la zona de Sinchal, Barcelona, que ustedes van a ver los cultivos de cítricos que hay por allá, sufren de clorosis férrica. Ya es todo lo contrario porque son pHs alcalinos, donde el calcio está reinando. O vamos a una zona, por ejemplo, como Cerecita, que suelen tener carbonatos de calcio. Y no solamente eso, vimos que había otro problema, un tipo de arcilla que es típico en zona seca, que es la arcilla 2-1, pero hay dos tipos de arcilla 2-1, la momolillonita y la hilita. Pero en la península lo que más hay es la hilita. ¿Y cuál es el problema que tiene la hilita? Que atrapa potasio. Atrapa potasio.
Entonces imagínense un potasio que lo dañe prácticamente la misma arcilla y que se va a encontrar con un calcio que lo va a antagonizar. Entonces nos hemos dado cuenta en la península que muchos cultivos padecen de ¿qué? De deficiencias de potasio, ese típico color amarillamiento que se le forman los bordes y que en algún momento ya comienza a crecer más hacia la nervadura, son por deficiencias de potasio y se confunde mucho con la salinidad. Sí existe salinidad y sí existe también problemas de sodio, pero más eso se ha determinado por problemas de avances de mal uso de las tierras por camaroneras. Y toco el tema, las 14.000 hectáreas de riego, el riego del Valle del Río Javita. Prácticamente de las 14.000, 6.000 están prácticamente, o 5.000 hectáreas están prácticamente sin ningún problema de salinidad ni de sodio. El resto prácticamente ya tiene problemas de sodio y de salinidad. Carlos, ¿y qué tipo de fertilizante recomiendas a la gente que nos está escuchando en la península? Porque con lo que tú me estás diciendo, no se puede aplicar un fertilizante normal como estamos acostumbrados, un muriato de potasio, una urea. ¿Qué recomiendas allá en el caso de que siempre estamos buscando fuentes nitrogenadas, fuentes de fósforo, fuentes de potasio? ¿Qué recomiendas aplicar allá? Los fertilizantes que son más básicos, desgraciadamente, tienen problemas en las fronteras de pH. Los fertilizantes más básicos, la urea. La urea tiene algunos problemas con pH tanto ácidos en suelos o alcalinos, incluso con suelos encharcados. Si nosotros vamos a aplicar urea con suelos por debajo de un pH de 5,5 o menor, incluso a 6,5, prácticamente se va a volatilizar. Si estamos entregando urea a un suelo que está encharcado, sin oxígeno, también va a haber ese problema. Y si también tenemos problemas con carbonatos de calcio y todo eso, con pH superiores a 7,5, vamos a tener también ese bendito problema. Lo mismo ocurre con otras fuentes. Imaginémonos un muriato de potasio, que vayamos a aplicar un muriato de potasio a un suelo que tenga salinidad o que tenga sodio. Ojo, a veces no tienen salinidad, pero tienen sodio. Y el problema más del muriato es con el sodio que con la salinidad. Es con ambos. ¿Por qué? Porque el muriato de potasio todos sabemos que es cloruro de potasio. Cuando cae en el suelo, el potasio se va al suelo o a la planta y el cloruro se agarra prácticamente al sodio. Y al formarse el cloruro de sodio, es una sal muy, muy tóxica para la planta, comienza a haber este problema. ¿Ya? Entonces, los fertilizantes que mejor se recomendarían allá son esos fertilizantes que le llaman fertilizantes eficientes, que pueden ser mezclas químicas, principalmente mezclas químicas. ¿Por qué? Porque en un mismo gránulo está todo. Tiene que haber una formulación balanceada. Nosotros no hacemos nada si solamente aplicamos un DAP y un muriato y una urea. ¿Qué estamos aplicando ahí? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y el calcio o el magnesio. Por ejemplo, en el análisis pasado, que lo estoy viendo aquí otra vez, imagínense, con un valor de 38 de calcio, miliequivalente por 100 gramos, y 3,15, prácticamente aquí hay una relación del 12, una relación de 12. ¿Qué significa eso? Que cuando pasa de 5 calcio sobre magnesio, lo bloqueó. Magnesio está bloqueado. Entonces, imagínense si yo voy a aplicar un fertilizante que contenga calcio en un tipo de suelo así como este. Este suelo de aquí es de la zona de Pedro Carbo que estábamos analizando. Y recordemos que incluso hasta en la zona de Pedro Carbo también hay una geomorfología y encontramos carbonatos de calcio por allá que viene de la cordillera Chongón-Colonche. Viene de esa misma formación geológica. Por eso es que en suelo nos ayudamos bastante con ¿qué? Con lo que es la geomorfología, geología, para entender un poco lo que está sucediendo. Entonces, cada fertilizante tiene una reacción en el suelo. Eso es muy importante. Cada fertilizante tiene una reacción en el pH. Yo no puedo aplicar un fertilizante acidificante a un suelo ácido. Lo voy a hacer más ácido. Y acordémonos del diagrama de Trout. Si me voy mucho más ácido, voy a desequilibrar un sinnúmero de nutrientes que no van a estar a gustos a ese pH. Carlos, entonces esto explica el porqué de muchas plantaciones en la península son orgánicas para evitar este tipo de cosas. ¿Está bien que sean orgánicas o qué consideras tú?
Bueno, la península ha sido más elegida para actividad orgánica, más por su clima que por su suelo. Esa es una. Dos, yo no es que esté muy a favor del orgánico. ¿Por qué? Porque el orgánico primero tenemos que saber de que se aplica lo que se permite bajo una norma. Porque ser orgánico es tener una norma, tener una normativa. Y si la norma dice no aplicar urea, no se aplica urea. Pero miren que la normativa orgánica sí me permite aplicar, ¿qué cosa? Sulfato de potasio, que es un fertilizante inorgánico. Pero se aplica en agricultura orgánica, sulfato de potasio. Es el único permitido de los inorgánicos. De ahí vienen otros innúmeros, pero que son compost, que son humus, materia orgánica. Realmente todo el mundo sabe que cuando se mete fertilización orgánica, sus rendimientos van a bajar. ¿Quién lo compensa? El precio, la paga. Pero para que llegue a pagarse eso, ¿qué se necesite? Se necesita un certificado, algo que diga que eres orgánico. Si no tienes el certificado, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo se justifica que hayamos bajado tanto en rendimientos? Es porque existe una conversión. La conversión es que si yo necesito tantas toneladas de un fruto, yo necesito tantos kilogramos por hectárea de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Eso es una regla. Entonces, nunca pensemos que una fertilización orgánica se la hace realmente porque existe un paraíso en el suelo. No, la fertilización, los sitios orgánicos en la península, más bien son por sus climas, para evitar, ¿qué cosa? Mayores ciclos de aplicación de fungicidas. Muy bien. Carlos, hablemos un poquito de los cultivos que vemos en la península y vamos hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora se escucha mucho plátano en la península. ¿Qué opinión tiene para ti la siembra de plátano en la península? Bueno, la siembra de plátano o cualquier otra musácea, en algún momento se pensaba y se estaba destilando eso en el ministerio de no dar permisos para eso, porque la planta de las musáceas por lo general son muy demandantes en agua, ¿ya? Entonces, el proyecto de riego que se hizo en aquella época en CDG no se consideró prácticamente esas musáceas. Porque cuando uno hace un estudio de suelo para ver el desarrollo agrícola y hacer la parte de riego, se hace un patrón de cultivos en base a necesidades hídricas y en función de eso se determina el caudal específico para saber cuál es la capacidad que vamos a tener en una presa. Hasta ahí estamos. Entonces, las musáceas no fueron consideradas. Pero ¿cuál ha sido el problema de la realidad que ha pasado por mucho tiempo? Que el 100% de todo ese proyecto no se lo está utilizando ni siquiera la mitad. Entonces, por ahora se ve conveniente poblarlo en zonas donde están subutilizadas, hacer este cultivo, ¿ya? Ahora, el clima guarda condiciones favorables. Los suelos también. ¿Por qué? Porque allá, al menos cuando ustedes pasan por una bananera y ustedes ven la hoja bandera, que está así como media estriada y como que no está erecta, sino que está como media así como media doblada, que tiene un montón de estrías, ustedes piensen en dos cosas: deficiencia de calcio y de boro. Y eso se da en suelos ácidos. Y si la península no es ácida, entonces esa zona no vamos a tener tanto esa problemática. Hay otros problemas con potasio que se pueden corregir por los antagonismos de calcio y magnesio. Entonces, por eso es que se ve que las musáceas sí pueden prosperar allá en esa zona. Otro cultivo, por ejemplo, que es típico allá, ¿cuál es? Cacao, ¿verdad? Pero cacao, así hay que tener bastante cuidado con estos suelos de origen marino. ¿Origen marino qué? ¿Por la salinidad? Sí, también, y por el sodio. Pero más que por eso, es por las cantidades de carbonato de calcio que existen después de los 30 centímetros. ¿Por qué? La pregunta del millón es: ¿y por qué hay carbonato de calcio en la península? ¿Por qué cuando voy entrando a la península, vía la costa, sí se vende carbonato de calcio? Incluso hay minas allá de carbonato de calcio. Es lo que más hay, calcio y magnesio. Y eso es sencillo, porque esos fueron suelos de origen marino, suelos que fueron lechos
y prácticamente uno encuentra cualquier cantidad de moluscos. Esos moluscos en la época del Mioceno y Plioceno, hablando de las eras geológicas, se meteorizaron y se formaron los carbonatos de calcio. Ahora esos carbonatos de calcio están ahí. Más del 5% un suelo con carbonato de calcio no sirve para cacao. Es un dolor de cabeza. Ya he visto cambiar plantaciones después de los 3 años. He visto plantaciones con tratados técnicos hasta de afuera. He visto plantaciones de cacao fracasar allá porque son muy sensibles al carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio a veces está aquí y más allá en el resto no hay. Usted puede tener una hacienda y la hacienda el 20% tiene carbonato de calcio. El 80% sí lo tiene, o todo lo contrario. O el vecino no lo tiene y justamente usted sí lo tiene. Entonces, por eso se justifica más hacer un estudio para todos los cultivos, pero en cacao hay que tener bastante cuidado. Vamos a ir a la primera pausa, pero después de la pausa vamos a hablar de otros cultivos en la península. Pero con esto, y te hago una pregunta seria, con lo que me has dicho, nuestro amigo Saúl Mesta tiene una deficiencia de calcio y boro, porque está lleno de estrías, está todo apaleado ese muchacho. Que no te rechacen una queja banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimensum, Ivanza, Inagro, Fertilizante y algo más. Plastigáricas, el balneario Agroinsumos Moral y de Machala. Haga su pedido a tiempo y le damos también la bienvenida a un nuevo auspiciante, Agrosoft. Agrosoft, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia, te invita a ti, amigo bananero, cacaotero, camaronero, y que le apuntas a una verdadera transformación digital de tu finca o tu hacienda, a sistematizar tu negocio, identificando problemas de producción, deficiencias, mermas, etcétera, en tiempo real. Eso te permitirá no solo identificar los problemas, sino solucionarlos y tomar decisiones al momento, en tiempo real. Tu finca y todos tus datos y todos sus datos de producción en tu teléfono o en tu computador. Contáctanos al teléfono 098-721-2421 o al correo comercial @agrosoft.com.es. Parece mentira, pero esta empresa ecuatoriana está dando mucho de qué hablar con su software, que antes era solo bananero, ahora tienen software para camaroneros, para cacaoteros y para muchos cultivos agrícolas en el país, e incluso ese software ya lo tienen productores agrícolas de Costa Rica, de México, de Colombia, de Perú. Es un software, estamos ya exportando tecnología y eso es bastante bueno. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas.
Ay, compa, ¿cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Como del programa está con nosotros el ingeniero Carlos Briones y estamos hablando no de las estrellas de Saúl Mestanza, estamos hablando de los cultivos más idóneos para la península de Santa Elena, que la gente ya se queda emocionada con Saúl Mestanza y su falta de calcio y boro. Carlos, hablábamos de cultivos como banano y plátano que hay en su mayoría en la península, pero también se ve mucho cultivo de cítricos, de aguacate. ¿Qué opinas tú de esos dos cultivos, en este caso, en esa zona? Cítricos, aguacate. Bueno, cítricos ya se ha venido dando hace mucho tiempo. Es favorable en esa zona. Lo único que hay que tener cuidado es lo que yo decía, clorosis férrica. Es un problema que se ve bastante en cítricos, principalmente en la zona de la península. Aguacate, hay que tener cuidado en aguacate. Siempre voy a nombrar el más significativo, ¿ya? El problema más significativo en suelos. En aguacate, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado con suelos arcillosos pesados. Porque yo incluso puedo hacer con un suelo de 35, 38, 37% de arcilla, que es un franco arcilloso, suelo moderadamente fino, puedo hacer aguacate. Pero ya tengo que hacer una pequeña terraza, un pequeño domo, para ahí poner el cultivo. Pero ya suelos ya demasiado arcillosos, vertisoles, más allá del 50% de arcilla, o mucho más allá del 40%, ya es bastante complicado aguacate. Por el resto de los elementos no hay ningún problema, se corrigen las deficiencias típicas que hay en potasio. El cultivo de aguacate es muy ávido de calcio, pero calcio soluble, y en la península suele haber un calcio un poco insoluble. En sí, con esos dos cultivos no hay ningún problema. Carlos, y en la península hay yo conozco un proyecto muy ambicioso de uva. Sé que había otro como de 100 hectáreas también, creo que ha desaparecido, no estoy seguro. Pero en cuanto a la uva, les ha ido bien. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí, y hablo de aquí, cerca de Playas del Morro, exactamente, a los dueños de este proyecto de uvas, y me decían que la demora de ellos fue encontrar las cepas argentinas que se adaptaban a este tipo de suelo, a este tipo de clima, pero después de eso, no solamente que se adaptaban, sino que obtenían un buen producto final como es el vino. ¿Qué opinas tú de este cultivo de la uva en estas zonas? Bueno, se probó por mucho tiempo, incluso en conjunto INIAP, en esa época CDG. Recuerdo que estaba haciendo mis pasantías allá y justamente fue el cultivo de uva. Se da muy bien la uva. Las limitantes que tiene la península no son unas limitantes catastróficas para este cultivo. ¿Existen problemas limitantes? Sí, pero son muy llevaderas. Por eso se hace un cultivo excelente en esa zona. Ya. Otro cultivo que se escucha por la zona es la sandía. Sandía que se da muy bien, tengo entendido que también melón. Y también he escuchado productos como pimiento y cebolla. ¿Qué opinas de esos cultivos allí? Por ejemplo, si alguien me preguntara cuáles son los cultivos más aptos, entonces para la península, yo le diría que los cultivos más aptos de la península en su orden serían los de ciclo corto. ¿Por qué? Porque la península carece de algo que se llama suelos profundos. Y no porque hay una roca a veces, no, porque puede haber un vertisol ahí, puede haber un suelo que no tenga con un contacto lítico, paralítico, que le llamamos en pedología, y a lo mejor hay un suelo allá, pero que existen limitantes abajo de carbonatos, horizontes C que no están totalmente edafizados.
Entonces, la península de Santa Elena me sirve más para albergar cultivos que necesiten poca profundidad, raíces no tan profusas, raíces poco profusas. ¿Y quiénes están en los cultivos de raíces pocas profusas? Están todas las solanáceas, todas las cucurbitáceas. Entonces, por eso es que todo el mundo allá, las personas anteriormente, incluso si le preguntamos a las personas de mucho antes, ¿para qué servían esos suelos? Eran pastizales. Y caemos en lo mismo. Cultivos de raíces poco profusas. Ya, Carlos, y después de que tú nos has mencionado eso, los cultivos más idóneos para esa zona, ciclo corto, de raíces poco profundas, ¿qué tipo de riego es el más recomendado? Porque eso también es importante conocer, porque no es lo mismo aplicar un sistema de riego por goteo o un sistema de riego de pronto por inundación, que lo puedes hacer, o un sistema de riego con aspersores. ¿Qué tipo de riego es el más recomendado hacer aquí? Península de Santa Elena, nos olvidamos del riego por gravedad. Totalmente. Península de Santa Elena tiene que ser riego presurizado. ¿Y por qué dice? Porque es el agua más cara. Un agua que se rebombea del Daule, Chongón, el Azúcar, la presa, hasta la presa San Vicente, Leoncito, y sigue su rumbo y cada cierto tiempo es bombeo y bombeo y bombeo. Aparte de eso hay que tener en consideración que el mismo embalse tiene algo que se llaman afloraciones salinas, que cuando se baja la cota, ¿qué tienen que hacer? Volver a bombear del Daule para mantener una cota de agua dulce y diluir las pocas sales que hay en esos embalses. Entonces, al tener toda esta problemática de agua, de riego presurizado, nos queda entonces ¿qué cosa? Riego por aspersión, micro, goteo, y bueno, pues la aspersión que se hace por medio de los pivotes, ya sean frontales o el pivot prácticamente, el circular. Entonces, ¿cuál de esos nosotros elegiríamos? Y aquí hacemos alusión a lo que aprendimos en la maestría de riego y drenaje y también lo que hemos visto en campo. Siempre tenemos que tomar en consideración la calidad del suelo. Yo no puedo un suelo que tiene poca capacidad de intercambio catiónico, típico en los suelos moderadamente gruesos como franco-arenosos, arenas francas, franco-lismosos. Yo no le voy a poner un riego por aspersión, que la precipitación con área bajo riego es un poco elevada y lo que voy a hacer y que se riega prácticamente el área de riego es el 100%. ¿Qué es lo que va a pasar en un suelo que tiene bajo buffer, baja capacidad de intercambio catiónico y lo voy a someter a una lluvia inmensa? Voy a lavar los pocos nutrientes que hay. Entonces esos suelos prácticamente, ¿qué es lo que más tengo que hacer? Regalos con riego localizado. Riego localizado es microaspersión y goteo. Entonces, el riego tiene que ir en función del cultivo y del suelo. Eso es muy importante y los diseñadores lo saben. Hablando de diseñadores, nos acordamos otra vez de Saúl Instancia. Pero él diseña otro tipo de cosas. Carlos, ¿y tú recomiendas allí la aplicación de fertirriego? Claro, de acuerdo al tipo de riego que tengamos, pero ¿se recomienda en este tipo de suelo fertirriego o no? Totalmente, totalmente. Si ya estamos aplicando un riego presurizado y si es eficiente, si está totalmente, está por encima del 85-90% de eficiencia, se debería aplicar también la fertirrigación, tomando acotación que es prácticamente, están todos los macro y micronutrientes solubles. Así es. Ya. Y este tipo de suelo de la península para cultivos como pitahaya, porque se está sembrando pitahaya últimamente también por allá, ¿cómo lo ves? Claro, excelente. La pitahaya, primero tenemos que considerar de que la zona de la península tenemos un régimen de humedad ústico y tórrido y arídico. Mientras pase, ústico significa seco, arídico y tórrido. Tórrido es como la mitad entre ambos, entre lo seco y lo arídico. Con una capacidad de campo, decir así. Exactamente. ¿Y la pitahaya qué es entonces? Es una cactácea. Y las cactáceas ya comienzan a habitar más en los regímenes de humedad tórridos y arídicos.
Entonces se da muy bien una captación en esa zona, se da excelentemente bien. Y como un cultivo que también se está extrayendo frutos, eso también hay que tener en consideración, no porque sea una captacia. Claro, nosotros vemos un poco el cactus que está bonito, pero ese cactus no está sacando toneladas de frutos de una hectárea. Como los Tenemos de que considerar, Arenillas. tenemos que considerar eso, la capacidad extractiva que tienen los cultivos. Y si extraemos cultivos, nos estamos llevando nutrientes. Y esos nutrientes hay que volverlos a reponer. Entonces, si hay que volverlos a reponer, se necesita fertilización balanceada, que esa es la clave. Fertilización balanceada en todos los cultivos. Como lo que vimos en Arenillas, unas cactáceas muy bonitas, no sé cuánto tiempo, más de 2, 3 años y nunca florecían. Y cada vez que me acuerdo de ese cultivo, me acuerdo de los panas que iban allá a querer florecer a la fuerza. Bueno, pana, estamos llegando casi a la parte final del programa. Algo que se me olvidaba, cuando yo estaba trabajando en Arteagro, en Cosmocel, siempre cargábamos un aparatito para medir conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica es la cantidad de sales que hay en el suelo. En la península, me imagino que hay gran cantidad de sales. ¿Cómo identificar si esta gran cantidad de sales son beneficiosas para el cultivo? Bueno, sales hay en el suelo. Partamos desde ahí. Los fertilizantes son sales. Para yo saber la cantidad de sales que hay en el suelo, tengo que mandar, volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que mandar a hacer un análisis en el laboratorio. Y segundo, hay que saber interpretar esos análisis. Ver en qué metodología está hecho, si es relación 1:1, 1:2,5 o en pasta. ¿Por qué quiero decir esto? Más de 4 deci-100 por metro, un suelo es salino. Más de 4 deci-100 por metro. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es una medición indirecta de la salinidad, porque la conductividad eléctrica no es otra cosa que ese puente de electricidad que puede pasar a través de un puente electrolítico, ¿ya? Y entonces que eso que multiplicado por el 0.640 me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar cuántas partes por millón yo voy a tener en ese suelo de sales. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un suelo que dice 3 deci-100 por metro en pasta, la pregunta del millón es al técnico: ¿tengo sal o no tengo sal? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la tablita y vemos, dice, mayor a 4, problema de salinidad. No tiene sal. Pues yo le digo, sí tiene sal. ¿Y por qué? Si la tabla dice que superior a 4, ya hay un problema de salinidad. Y es más, muchos aparatitos de esos de campo que se determinan, la gran mayoría, pasado 4, ya no pueden leer, simplemente titila. Ya sabemos que cuando está titilando es superior a 4, porque todos sabemos que superior a 4 en pasta de saturación es un suelo salino. Pero entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que un suelo que tiene 3 o que tiene 2.5 ya tiene problemas de salinidad? Porque tenemos que ir mucho más allá. La pasta está hecha en un suelo que se lo está saturando con agua destilada. Ese mismo suelo, cuando llega a un porcentaje menor de humedad, se retira el agua, obviamente, se comienza a evaporar. ¿Qué va a pasar con la sal? ¿Se va también? No, la sal se concentra. Entonces aquí viene un ejercicio, que es, ¿qué conductividad eléctrica voy a tener yo en mi suelo cuando mi suelo llega a capacidad de campo? ¿Saben cuánto va a tener un suelo que tiene 3 en pasta de saturación cuando llega a capacidad de campo? El doble. Va a tener 6 deci-100 por metro. Es el típico ejemplo cuando nosotros llegamos a la casa, nos calientan la sopa y la calientan demasiado, que después la sentimos salada. Dicen, no, pues sin la sopa yo no sé quién le puso sal, si así no estaba. Y no es eso. Se retira la humedad y se concentra más la sal.
Eso está pasando en el suelo. Por eso yo les decía en la entrevista pasada, interpretar no solamente es ver los rangos, interpretar es ver mucho más allá. Entonces, un suelo que ya me está dando valores de 3 en pasta, yo ya le tengo que decir a la persona, va a tener problemas de salinidad si usted no riega bien. Si usted tiene su suelo por debajo de capacidad de campo, a punto de marchitez, ¿cuánto ese suelo va a tener? Puede llegar a valores de 10 a 12 de 100. Y si lo quieren corroborar, bueno, nosotros ya hicimos trabajo de investigación en eso, lo pudimos observar en campo, pero eso está en el manual de suelos salinos sódicos que tiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que lo habla hace mucho tiempo. Nosotros lo comenzamos a leer y lo comenzamos a ver en campo y efectivamente nos dimos cuenta de ese pequeño fenómeno. Y esos aparatitos me dan también la prueba de eso, porque en la época que estuvimos haciendo trabajos con el ingeniero Jaime Proaño, recuerdo que íbamos allá, medíamos la salinidad en campo, veíamos también en los tensiómetros para ver qué humedad, y la salinidad iba aumentando. Por eso es que ustedes ven en la península que cuando se va el agua, ¿qué es lo que queda ahí? La costra salina. Esa costra salina es la explicación de lo que les estoy diciendo. Va desapareciendo paulatinamente el agua y la sal se concentra más. ¿Qué tenemos que hacer? Regar otra vez. Por eso el mejor riego para eso es el riego de alta frecuencia. El riego de alta frecuencia. Para terminar y no quitarte más tiempo. Escuchamos los problemas que hay con el pH en el suelo. ¿Cómo rectificar, si valga la palabra, o cómo trabajar un suelo que tiene pH ácido? Estamos hablando de 5 para abajo o 5.5 para abajo. ¿Cómo trabajarlo ahí? ¿Cómo recuperar ese suelo? Bueno, pues hay muchas formas. No es así, hay que hacer esto. No. Lo primerito es saber cuál es el origen de esa enfermedad. Si el origen es porque ese suelo es así de ácido por su naturaleza, por su origen, por eso es que nosotros siempre cuando hacemos un estudio de suelo, tenemos al estudio que clasificar taxonómicamente al suelo. Un suelo bien clasificado taxonómicamente ya me está diciendo cuál es el origen de ese suelo. Si yo sé que es un suelo, por ejemplo, que un ultisol, y yo voy a cambiar al ultisol su pH, eso no se puede. Incluso si usted le agrega calcio a un ultisol, va a destruir y va a dañar ese suelo. Entonces, según la naturaleza del suelo, un ultisol es un suelo, los oxisoles y los ultisoles son los suelos mucho más ácidos que hay. La saturación de base es por debajo del 10%, pero cambiar la natura de ese suelo es contraproducente. Entonces, yo primero tengo que ubicar cuál es el origen de ese pH ácido. Si es por fuente de origen, descartado. Si es por un suelo con mal drenaje, que está abombado, sin oxígeno, con cualquier cantidad de ácido sulfídrico por las bacterias, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para cambiar eso? ¿Calar? No. Yo cambiaría, entonces mejoraría el drenaje. Si no, voy a tener que calar para siempre. Y eso va a ser un costo. Entonces, tengo que ver ese aspecto. Ya, si no tengo problemas de drenaje, ¿qué otra cosa me lo puede estar haciendo ácido a mi suelo? El mal uso de los fertilizantes. Lo que yo decía. No, todos los fertilizantes son muy buenos. Los que venden en el mercado, yo no estoy en contra con ningún fertilizante. Todos son buenos. Yo utilizo de todos. La cuestión es saber cuándo un fertilizante sirve para un tipo de suelo. Yo a veces utilizo mezclas químicas de uno, del otro, el que tiene boro. Hay unos que tienen fertilizantes que no les hacen daño los cambios de pH. Todas esas cosas, ¿ya? Entonces, si yo veo que es por el mal uso de los fertilizantes, entonces comienzo a utilizar fertilizantes adecuados para ese tipo de suelo. ¿Y cómo sé qué tipo de suelo tengo? Mandando a hacer un análisis. Otra cosa que hay que saber, ¿qué acidifica mis suelos agrícolas? El mero uso de la agricultura ya lo acidifica. ¿Por qué? Porque la agricultura no es otra cosa que una actividad extractora de cationes principalmente
Y como yo decía hace un momento, esos cationes son calcio y magnesio. Y el momento que yo comienzo a sacar calcio y magnesio para llenar frutos, ya comienzo a tener problemas de ¿qué? De desbalance de cationes y esos suelos se hacen ácidos. Entonces, esos son los problemas que yo tengo que identificar. ¿Y cómo yo identifico eso? En un estudio de suelo, no solamente en un mero análisis, un estudio de suelo. El estudio es el que me dice si tengo problemas de drenaje. El estudio es el que me dice si tengo problemas de fuentes por origen mismo del suelo. Qué sé yo, son unos Tipidistudeps que existen bastante en la zona de la península de Santa Elena. Perdón, en la zona de los ríos. ¿Ya? Entonces, el estudio del suelo es el que me dice si a lo mejor la naturaleza de ese suelo no es para que esté ácido y solamente los primeros centímetros están muy ácidos. Entonces eso me está diciendo que son fuentes de fertilizantes o que es una agricultura imparable lo que ha hecho que mis suelos sean ácidos. Y después de identificar eso, ahora sí, aplico un fertilizante balanceado que tenga calcio, que tenga magnesio, si es que el suelo lo necesite. Comienzo a calar. Hay que tener en consideración que calar también un suelo tampoco es la gran divina panacea, porque muchos deben de saber que si yo calo un suelo, aplico carbonato de calcio, tengo que tener un tiempo prudente para no poner fertilizantes, porque los fertilizantes son enemigos del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es el más peleón de toditos los fertilizantes. Pelea con el resto de los fertilizantes. Entonces, ¿yo qué puedo utilizar para ir subiendo el calcio en mi suelo y al mismo tiempo fertilizarlo? Un ejemplo, la roca fosfórica. Es una fuente que se lo puede utilizar en ese momento para ir paulatinamente cambiar el pH en el suelo, pero identificando cuáles son el origen que tiene esa acidez en los suelos. Ya, y la diferencia, lo distinto, suelos muy alcalinos, por arriba de 8, ¿qué podemos hacer? O sea, la pregunta sería, ¿qué tipo de nutrientes o qué tipo de fertilizantes podemos aplicar y cuáles no? Ya, por ejemplo, vámonos a un caso y cojamos un cultivo ahí, de una, cítrico, que son los que más sufren en suelos calcáreos. O sea, que se pueden dar, cacao no, porque con cacao no hay que hacer nada, simplemente no hacerlo y punto. Pero el cítrico sí avanza a darles unos cuantos limones, pero no a la producción esperada, porque presenta esa clorosis férrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Aplicar hierro vía edáfica primero, de forma soluble con fertirriego y también foliar. Ahí sí, puntual. A veces yo le digo a los agricultores, ¿compró un abono foliar? Sí, compré el abono foliar. ¿En función de qué? ¿Vio el análisis foliar? ¿Ya le hizo el análisis foliar? Porque a veces los fertilizantes foliares vienen ricos en zinc, ricos en hierro, o siempre viene un elemento que viene más rico. Pero justamente el que le hace falta, que es el hierro, no compró. Y compró uno que a lo mejor tiene potasio en demasía. Entonces, siempre tenemos que respaldar. O sea, volvemos al eje de nosotros, es el análisis foliar de suelos y de agua. Y en base a eso, ¿qué me puedes decir de esos técnicos que recomiendan para todo tipo de suelo, para todo tipo de cultivo? Tu amigo, tierra de diatomeas. Bueno, habría que hacer Tú mismo lo recomendabas. ¿Tú? No, yo recomiendo silicio. Y el silicio, su materia prima, es la tierra de diatomeas. Nosotros en el INEA hicimos varias pruebas con tierras de diatomeas. Mira que tuvimos ese agricultor en Yaguachi, donde los rendimientos son de 5.5 hasta 6 toneladas de arroz. Sí, pero no puedes aplicarlo en todo tipo de suelo y en todo tipo de cultivo. E incluso la persona que lo vende decía que era rico en plomo. Plomo. No, más bien, las tierras de diatomeas se las utiliza para justamente evitar que los metales pesados no actúen significativamente en la solución del suelo. Pero las tierras de diatomeas, el silicio, mejor dicho, me sirve incluso para evitar el estrés abiótico y biótico que tienen los cultivos, igual que los microorganismos, los violes y todo eso. Pero el silicio, hay mucho que hablar en silicio, ya hemos hecho pruebas en silicio, en fertilización, en fertilidad hoy en día. Si ustedes se meten a cualquier curso de fertilidad, se van a dar cuenta que ya no va a ser NPK,
Va a ser silicio NPK. Y muchos van a decir, oye, pero si el silicio es una cantidad pequeña que se necesita, no tanto como el nitrógeno, el potasio, que son macronutrientes. Sí, pero el silicio actúa en muchas cosas dentro de la planta y del mismo suelo. Si la tierra de Atomea es buena para el estrés, va a comprarme para el estrés, pana, porque solo escucharlo a tu amigo me estresa. Bueno, para estamos llegando a la parte final para reírnos un poquito y todo, porque él siempre me tira sus sátiras, yo también por ahí le tiro su indirecto de vez en cuando. Pero todo siempre en buena lid, nada más. Claro. Carlos, muchísimas gracias, pana. Definitivamente hemos aprendido mucho contigo en estos 2 programas que nos has dedicado y bueno, en algún momento que tenga algún tema específico, así te voy a molestar, de pronto aprender un poco de cómo elaborar un plan nutricional. Cogemos otro análisis de suelo y en base a eso, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer si tú me lo permites, sí, con la gente que nos está escuchando aquí, voy a pedir que me envíen análisis de suelo de ellos, de su cultivo, de su finca. Vamos a recibir unos 20, que pongamos unos 20, el que sea el número 15, o no, 20, y voy a hacer un sorteo en vivo, voy a hacer un video, voy a coger a mi hija que es chiquita, y que de todos esos voy a poner los nombres y voy a escoger uno cualquiera, ya, la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Coger uno cualquiera y en base a ese papelito, vamos a coger ese análisis de suelo y lo vamos a interpretar aquí con Carlos Briones en una próxima oportunidad, en unas 2 o 3 semanas más, para dejarlo descansar y dejarlo dormir temprano. Y vamos a analizar exclusivamente su análisis de suelo aquí en vivo para decirle qué plan nutricional le recomienda Carlos Briones. Vea, eso cuesta plata y se lo vamos a obsequiar aquí por cortesía de mi rancho y de un amigo que estoy abusando el día de hoy como Carlos Briones. Una recomendación nutricional, yo se lo envío con tiempo y me hace la recomendación y voy a explicar qué fuentes debe utilizar, en qué cantidades y por qué. Así que envíen... Y una cosa, Jorge, disculpa que te interrumpa. Dime. A esa persona también hay que preguntarle ciertas cosas. Hay que preguntarle qué cultivo tiene, si es un cultivo perenne, qué edad tiene ese cultivo, para tener toda esa información, porque esa es la información que necesitamos para armar el plan de nutrición. Y si esa persona tiene los fertilizantes en su bodega, stock, que también dé listado de los fertilizantes para hacerles un plan con ese listado y con otros a lo mejor sugeridos. Chévere, chévere. Es que así debería ser, trabajar con lo que ya tiene para que no gaste más plata. Entonces, claro, envíenme sus análisis de suelo, yo voy a hacer aquí un sorteo en vivo, muy transparente en las redes sociales, y el ganador va a tener una ¿cómo se podría decir? Una asesoría completa por medio de Carlos Briones, por medio del programa, explicando el por qué y para qué de cada uno de ellos, las cantidades, y pues bueno, ya de ahí el resto es suyo. Así que, Carlos, yo te agradezco mucho. Y si tienen análisis foliares, mucho mejor. Ya, mucho mejor. Gracias por la apertura, Carlos. ¿Qué tal te pareció el programa? Hoy nos reímos un poco más. Excelente, excelente. A costilla del pana. A costilla de tu pana también, que tiene estrella y le falta calcio y oro. Pana, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Definitivamente, este tipo de invitados me hace crecer el rating. Tengo que invitar a un almuerzo bien dado, porque este tipo de invitados también me trae auspiciantes. Entonces, para te debo un almuerzo cualquier rato bien chévere y tomamos una selfie ahí para ver que mi rancho también cumple. Pana, su despedida final. Hermano. Aquí estamos para la que sea. Su despedida final. Bueno, que todos los agricultores que nos están escuchando, resumiendo todo, esperemos que hayan captado la idea de esto, ¿no? Esto es una actividad económica en la cual no tenemos que estar vacilando en qué hacer y qué no hacer, cuando ya sabemos lo que hay que hacer. Hagan un buen estudio de suelo, un buen análisis y aquí estamos para cualquier cosa de interpretación. Pana, muchísimas gracias, no me queda más tiempo. Bendiciones a toda la gente que nos está escuchando. Envíen sus análisis de suelo, de pronto usted es el sorteado y salga beneficiado con esto. No me queda más tiempo, pana, muchísimas gracias. Bendiciones a ti, a tu familia, que viva el rock. Y nos vemos la próxima semana.
Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Con Baray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae con Baray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional.